¿Qué convierte a una buena persona en buena persona? ¿Os consideráis buenas o malas personas vosotros? ¿Alguna vez habéis intentado hacer un personaje malvado en rol y cómo se ha tornado eso? ¿O es siquiera posible tener una party, un grupo de personajes malvados o de personajes buenos? Meternos en esto ya implica que partimos de un mal o un bien objetivo. Suponemos que casi todo el mundo coincide en cosas como el egoísmo, las malas intenciones, la búsqueda de daño a otros, por sadismo, por ganancia personal, y un larguísimo y larguísimo etcétera de acciones que sabemos que están mal y que entendemos en términos generales en la sociedad que no están bien. Nos podríamos meter aquí en discusiones eternas sobre el bien y el mal, lo subjetivo y lo no subjetivo, lo moral de cada uno, pero yo creo que podemos dejar fuera la filosofía si nos olvidamos de que está allí. Al asumir o al admitir que hay una serie de conductas o acciones directamente malas, entendemos que también ha de haber los buenos, por narices. Con lo cual, alguien malo no solo va a ser alguien que siga este principio de crear el mayor mal posible, hacer el mayor daño general, sino que también va a evitar categóricamente las acciones buenas, o al menos eso entenderíamos. Todo esto quiere decir que alguien malo, de acuerdo al sentido común, no solo estará más inclinado a hacer el mal y a evitar el bien, a la muerte del inocente y la vida del malvado y del injusto, frente a la salvación de los débiles. En fin, que si eres malo y haces las cosas malas, no vas a hacer las cosas buenas. Ya sé que esto parece una clase de ética para niños pequeños y puede parecer un poco ridículo, pero es necesario comprender la base para empezar a construir un edificio. De lo que vamos a hacer al menos. Si nos surgen dudas, parece evidente que un personaje malo, en cualquier forma o cualquier tipo de ficción, va a tener que ser alguien cuyas acciones superan siempre las malas a las buenas. Un cálculo que es sencillo y necesario. Con lo cual, el bromas, el coringa, el guasón es sencillamente malvado. Sus acciones hablan por sí mismas. Ha causado un enorme dolor, pocas cosas buenas ha podido causar el Joker, pero claro, ¿qué pasa si no son mayores en número pero sí en calidad? Por ejemplo, Maléfica, hasta donde sabemos, solo ha hecho una gran acción malvada. El resto de las acciones pueden ir desde lo neutral hasta incluso lo bueno. Pero la acción fue lo suficientemente mala como para que sea una mala. Bueno, y otras cosas también de las que hace, pero me entendéis. Entonces ya tenemos que un personaje hace muchas cosas malas. O las cosas lo suficientemente malas como para que éstas sean muy importantes. Ahora, ¿esto resume a todas las personas del mundo? Claro, se nos pueden ocurrir muchas situaciones. Imaginemos que un hombre que ayuda a toda su comunidad, es absolutamente abnegado, siempre da dinero a los pobres, se preocupa en todos los aspectos de las personas queridas para él, aparte de donar dinero, cuida a niños gratuitamente, es un ángel, es un verdadero ángel. Pero resulta que para poder conseguir ese dinero ha estado vendiendo drogas con un efecto absolutamente terrible en la salud global. ¿Cómo definiríamos a esta persona? O mejor dicho, ¿qué ejemplos de nuestra vida diaria podemos traer a este enfoque para poder comprender lo que distingue a una persona buena de una persona mala, antes de volvernos locos y reconocer que quizá bien y mal absolutos es un poco complicado? Al haberse convertido algo tabú el poder considerar un mal o un bien como absoluto, nos va a costar un poco encontrar un punto común. Por suerte eso se puede hablar en mesa. Es decir, sin convertirlo en una opinión, en un mero, pues yo creo que mi personaje es bueno a pesar de que haya masacrado a 17 críos. Esto solo se va a volver más difícil si nos ponemos a considerar conceptos inamovibles en principio como los alineamientos en los juegos de rol, como por ejemplo Dungeons and Dragons, para definir el curso de acciones que tomará un personaje. Pero a dónde quiero llegar en este punto. Si hemos creado una mesa donde todos entendemos qué acciones van a ser buenas, qué acciones van a ser malas, y si entramos a debate no va a ser tampoco en puntos especialmente contenciosos, sino en detallitos, ¿vale? Si no vamos a ser unos sucios relativistas con nuestro grupo, tendremos que entender cómo vamos a llevar el grupo de acuerdo a si vamos a ser buenos o malos, que es de donde sale la mayoría de discusiones. Claro, con este sentido común del que estamos haciendo gala, podemos entender que esto va a implicar que nuestros personajes malvados van a actuar, por lo general, en contra de las ideas del bien, de la pureza,
Van a preferir causar dolor a multitudes que a ellos mismos o a las personas que les importan. Van a ser básicamente gente que no va a mirar por el bien común. Es posible que se peleen con los propios de la party. Van a hacer las cosas que les parezca. ¿Quién coño va a querer jugar con alguien así? Si un personaje no va a escuchar a los otros siempre que sean buenos, un personaje no va a seguir al grupo, un personaje va a preferir causarle problemas al resto, un personaje va a intencionalmente causarle dolor a todo el que pueda para causar una mayor cantidad de mal. Un personaje no va a tener en cuenta el romper dinámicas porque le va a dar exactamente igual, porque es lo que haría su personaje. ¿Quién va a querer jugar con una persona así? Nadie. Bueno, a no ser que masoquistas hay por todas partes, pero en principio nadie. Y es aquí donde os pido un poquito de atención y de clemencia, porque tenemos que hacer un titánico esfuerzo en volvernos al otro lado y no ser tan ilusos. No ser niños pequeños que consideran que el mal es esta fuerza cósmica que se acerca a cada uno de nosotros para envenenarnos, como si fuese Voldemort. Sobre todo lo que tenemos que hacer es analizar bien la situación si es que de verdad queremos hacer un personaje malvado, un personaje enfocado al mal para jugar. Hay muchos jugadores que asumen que al hacer un vampiro malvado caen todas las normas morales y éticas. Todas las convenciones se destruyen. Puedes pelearte, robar, fastidiar a compañeros, matar a cada NPC, vomitar ácido hasta el fondo de la tierra para que esta explote. Pero es que esto no es así. Bueno, al menos no en principio. Puede ser así si quieres llevar a, no sé, a la peor persona del universo. Pero no necesariamente es así. De hecho, es una representación cómicamente mala de cómo funciona el mal o cómo puede ser una persona que consideremos malvada. Si os habéis cruzado con personas malas en vuestra vida, sabréis a qué me refiero. Las personas malas de vuestra vida no son pequeños goblins que hacen y se dedican a putear a la gente, sino que son personas de verdad. Y estoy seguro que os habéis cruzado con gente mala en vuestra vida. Y no son individuos alejados de la sociedad, absolutamente destructivos, incapaces de sentir bien o mal, de placer o amor. No. Son personas que justifican sus acciones, que no se consideran el fin del mundo, que creen que tienen sentido y razones para lo que están haciendo. Al menos, no sé, esa ha sido mi experiencia, no sé la vuestra. Vamos, que si queréis llevar a un personaje malo y punto por el placer de ser unos capullos, ole vosotros. Pero que hay una infinidad de posibilidades más allá de eso y que nos permite jugar con una muchísima mayor variabilidad de lo que son estas personas y por lo tanto estos personajes. La idea más clásica que ha pasado por las mentes de todos los que alguna vez han jugado a rol es hacer un equipo de personajes malvados. Una party mala y objetivamente mala que quiere hacer el mal por la diversión de hacer el mal y desean apoderarse de algo, destruir algo, matar a alguien o... Esto está genial, de verdad, lo apoyo. Me encantaría hacerlo. Y nos da otra perspectiva de la historia, nos da la perspectiva de la historia de qué haría un villano. Pero esto no se traduce a que cada jueves tengan que comer cabezas de bebé. Simplemente que sus métodos eligen aquellos que pueden ser menos éticos para conseguir sus fines. Cuando se les presenta la elección de si lo quieres hacer no por la vía fácil o la vía difícil, sino por la vía de los métodos más limpios o por la vía de los métodos más sucios, ellos tienen una clara preferencia. Y esto no tiene que ser algo pecaminoso, sino simplemente un hecho. Son métodos un poco más complejos para conseguir finales distintos. Claro que no puedes conseguir el robo de una joya por vías limpias, entonces vas a conseguirlo con un método equivalente a lo que quieres conseguir. De la misma manera, es perfectamente conseguible y asible hacer un personaje malvado, incluso caótico malvado, en un grupo de personajes neutrales y me apostaría a decir incluso buenos. Por supuesto, que te van a discutir, que vais a tener que hablar bien las cosas, que va a haber choques en el grupo, pero es que en todos los grupos ocurre eso. Yo a día de hoy no he conocido un grupo que en ningún momento discuta, que en todo momento están todos por igual, todos los ven de la misma manera, los objetivos, las formas de hacer las cosas. Entonces, si no hay tampoco una distinción tan grande del resto de parties, ¿por qué no se va a poder hacer? Que un personaje desee la destrucción de todo o la masacre de miles es malo, objetivamente. Pero hay que tener conciencia de la historia que estamos dispuestos a contar con esta party. De hecho, vamos a utilizar eso mismo. Vamos a poner eso como un personaje caótico malvado
que quiere destruir una nación. Quiere destruir una nación de la manera más brutal posible. Quiere destruirla hasta que los miembros vuelen por los aires. Y el resto del grupo le gusta ese país, recibe misiones de parte de uno de los mandatarios de allí, sienten una cierta afiliación con ese estado. Bueno, esto es un conflicto esperando a ocurrir. Bien. ¿De verdad creemos, por ejemplo, que este personaje caótico malvado, a la mínima que viese al mandatario, lo mataría? ¿Esto le ayudaría a conseguir su cometido de acabar con toda la nación? No, hasta el mayor estúpido se daría cuenta que, al matar a este, se convierte en una cabeza de turco. Ese personaje puede colaborar para conseguir más información, puede inmiscuirse para intentar romper desde dentro el gobierno y así poder atacarlo, para lograr la confianza que le permita hacer sus deseos, puede hacerlo como manera de desestabilizar las instituciones. Yo qué sé, si es que hay infinitas posibilidades de lo que queremos hacer aquí. Y de nuevo, esto no significa que tenga que llevarse mal con el grupo. Es cierto que puede utilizarlos para conseguir sus propios fines y puede manipularlos, pero también puede cogerles cariño, puede considerarles su propia familia, ver sus intenciones, intentar relacionarse profundamente con ellos e incluso explicarles los motivos a los que le ha llevado este tipo de deseo destructivo. La nación estuvo siempre en guerra cuando él era un joven y al ser un niño de la guerra desea que pare ese círculo de violencia. Quizá es de la nación y siempre le han tratado como un monstruo y su familia fue asesinada. Quizá considera que la nación es lo peor que podría existir por motivos religiosos, morales o simplemente situacionales, por los valores de la gente, por cómo han actuado a lo largo de la historia. Quizá actúe basado en la orden de un dios, que puede ser bueno, malo o neutral. Eso puede dar una historia increíblemente interesante, porque ¿por qué un dios bueno querría destruir una ciudad buena? Quizá el país tiene planes malvados de los que este personaje era partícipe, con lo cual sigue siendo caótico maligno, pero fue traicionado por sus allegados con motivos de poder o de deseo de mayor acceso a, no sé, a lo que estén haciendo en ese lugar. Y entonces prefiere la venganza a aquellos malvados para hacerles morir. Pero él no deja de ser malvado en ese objeto, sigue siendo de los que ha colaborado en ese horror. Quizá cree que la única manera de conseguir sus objetivos es de la manera más inhumana posible. Hay tantas maneras de hacer un personaje malvado jugable. Puedes hacerlo inteligente o no inteligente, pero lo que no puedes es intentar que no sea una persona. Hay personas con poco moral y no por eso son menos personas. Y si estamos dispuestos a evolucionar, igual cambiamos nosotros. O incluso el grupo, cuando les explicamos nuestras motivaciones, ellos se pueden volver ligeramente malignos. Y todo gracias a nuestra influencia. O si no queremos complicarnos, podemos hacer un personaje sin ninguna complejidad que haga el mal por el mal y punto, que también es bien divertido. Vale, eso también se puede. Solo hace falta que encaje bien con la partida y con el grupo. Y esto lo digo con motivo de que, al igual que con cualquier personaje, que se debe hablar si se puede hacer o no, o si a alguien le va a molestar o no. Si alguien preferiría que no, al igual que cuando hacemos un personaje con un lore complicado o con un rasgo de la personalidad que puede molestar a la mesa. Ya sé que siempre lo llevo a lo mismo, ya lo sé que es la cosa que digo en cada uno de los vídeos, pero la clave suele ser hablar y comprobar si algo es funcional o no, y luego ya seguir hablándolo, incluso durante la partida. Si concuerdas con el máster o los jugadores el hecho de llevar un personaje malvado, pero que no vaya a ser muy disruptor dentro de la party o que no vaya a ir en contra de la propia party, que no vaya a ser confrontativo y que pueda ser funcional, y el primer segundo en el que puedes empezar a rolearlo empiezas a destruir casas, seguramente tanto el personaje como el grupo no vayan a durar mucho. Un personaje malvado puede, y yo creo que debe, ser tan complejo como uno bueno o neutral. Un personaje bueno no siempre actúa bien, no actúa a la perfección, se le permite dudar, vacilar, seguir al grupo en ocasiones en las que no sienten que se estén siguiendo sus deseos. Valorar si su criterio es el correcto. Esa es la evolución de un personaje bueno muchas veces. Un personaje malvado es exactamente igual. No tiene que tener prohibido actuar bien. Debería poder elegir de vez en cuando, a pesar de que la mayoría de las acciones prefiera actuar mal, de acuerdo con las normas o, yo qué sé, con el amor en su corazón. Ni muchísimo menos. Esto se puede extrapolar también a los NPCs. Si vas a hacer uno que sea malo y punto, pues está genial, porque el mal por el mal es divertido.
Pero si quieres darle un sentido común o un sentido y punto, en el mundo procura hacer algo que se parezca al mal que conoces en tu vida. Intenta extraer aquellas personas que tú consideras verdaderamente malas, con las que has experimentado ese dolor que solo alguien que está causando un verdadero mal puede provocar, y analiza en tu experiencia vital, trata de comprender cómo actúan y por qué, cuál es su historia y si se pueden deber sus acciones a A, a B o a C. Esto tampoco significa que todos los personajes malvados resulten simpáticos. Con simpático no quiero decir que sean majetes. Con simpático me estoy refiriendo a que puedes empatizar con ellos y con sus razones, lo que le llevaron allí. No. Esto es una tendencia actual y hay que tener cuidado con ello. No porque sean villanos, cuyos motivos puedes comprender, debes empatizar con ellos. Que ahora hay una sobrecarga de este tipo de villanos o de personajes malvados. No tienen que ser salvables. Tus personajes malvados no tienen la necesidad de ser salvables. Si los quieres hacer salvables, ole. Pero no hace falta. No hace falta traerlo de esto de todos actuaríamos igual en su piel. No. No tiene que ser así. No tiene que ser así. Hay una diferencia esencial entre que tú puedas comprender cómo es posible que alguien haya llegado a un punto, a que empatices con ello y te incluyas y proyectes cómo harías tú en esa ocasión. Tú puedes saber lo que ha llevado a un hombre a pegar a su mujer. Eso no lo justifica. Puedes decir, claro, porque creció en una casa donde ese abuso era una cosa que veía a diario, porque la cultura en la que vive lo permiten, me da igual, por lo que sea. No lo justifica ni lo valida. Lo hace comprensible. Solo nos ayuda a entender el sentido de una mala acción. Sentido como el sentido en el que va un coche. La dirección que llevó a eso. No me refiero a validarlo, me refiero a entenderlo. No todos los personajes que hagáis tienen que tener la razón. Ni los buenos ni los malos. Ni Thanos estaba en lo correcto, ni el Capitán América, por más que la gente siga poniéndolo como plan con sentido en ambos casos. Thanos puede que no se considere a sí mismo el villano de la historia, pero está dispuesto a un genocidio galáctico para conseguir sus fines. Steve Rogers se considera el aliado del bien, la persona más buena del mundo, pero no está dispuesto, prefiere que desaparezcan billones de seres vivos en la galaxia a sacrificar una sola vida si él puede impedirlo. La razón por la que hago este vídeo es porque creo que aún hay muchas malas concepciones, muchas malas concepciones de lo que es un personaje malo. Y es muy sencillo, en verdad. Un personaje malo es como una persona mala. Puede haberlas simples y maquiavélicas, pero un personaje malo sigue siendo una persona. Las visiones simplistas no tienen ningún mal, está bien. Y de hecho son como muchos empezamos a jugar a rol. El clérigo que sigue a su dios con absoluta fe y quiere cuidar a todo el mundo y curar a todo el mundo. El bárbaro que se dedica a pegar muy fuerte, emborracharse y ser el más temido. El pícaro que perdió a sus padres. Este tipo de cosas funciona. Y lo entiendo, está bien. Pero, si ya vais a empezar a dar complejidad a vuestros personajes buenos, si vais a hacer un personaje neutral que debata sobre el bien y el mal y en qué le conviene más y por qué elegir uno o elegir otro, si sois capaces de ver el mal en Dumbledore y el bien en Poison Ivy, aplicado a personajes malvados, que hagáis exactamente lo mismo. Entended que hasta los personajes más básicamente malos, que son simplistas, hay algo que suele mover sus acciones y que no actúan con mera locura o desazón al mundo, destrucción del orden sin motivo. Scar fue rechazado y humillado por su manada constantemente. Úrsula esperó hasta el momento exacto para su plan. Gastón cree verdaderamente que está atendiendo a una amenaza para el pueblo y todo el pueblo siempre le ha dado la razón. El Capitán Garfio siempre está atormentado por Peter Pan. Jafar tiene un jefe absolutamente incompetente en su trabajo, tiene menos poder que el que siente que merece. En fin, que hasta lo más simple hay puntos que guían las acciones. E incluso los personajes que buscan que todo el mundo arda lo hacen por algún motivo y lo hacen con un curso de acción comprensible. No empiezan a explotar casas desde la primera partida. Y con esto termino. Para que me contéis, si podéis en los comentarios, los personajes malvados que habéis hecho, cómo actuaban y por qué. No tienen por qué haber sido redimidos ni tienen por qué haber vivido mucho. Pero sí que es interesante que compartamos el hecho de que los personajes malos puedan ser personas funcionales. Sería
inocente pensar que las únicas personas funcionales en una sociedad son aquellos que actúan bien o de manera neutral. Las personas malas florecen en la sociedad, viven de manera normal, nos las encontramos en nuestras vidas y una vez nos las cruzamos van a seguir en otras vidas si no es en la nuestra, pero no van a desaparecer mágicamente. Y de la misma manera no deberíamos considerar menos cuando hacemos nuestras partidas de rol y metemos a personajes malvados. Podemos hacer a alguien cómicamente malvado, pero también podemos hacer a alguien malo, como esa persona de tu vida. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.